Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar sobre una historia bastante rara sobre Spider-Man, uno de los personajes más queridos de todos los cómics y de los superhéroes en general, si no es que probablemente el más querido por muchas personas. Esta historia resultaría ser un parteaguas dentro de la historia del Hombre Araña. No realmente porque le aportara mucho al personaje, sino más bien porque se metía con un punto bastante importante de la historia de este personaje. Muchos fanáticos, me incluyo, no lo llegamos a considerar canon del 100% o absolutamente nada. Más bien como un what if y una historia que, a pesar de que sí es entre comillas interesante, resulta estar mal ejecutada y se pasa por el arco del triunfo muchas cosas. Me refiero a Spider-Man Pecados del Pasado, escrito por J. Michael Straczynski. Esta edición, esta sí ya realmente ya es vieja. De hecho, si se dan cuenta, todavía aquí tiene el best seller que Marvel vendió por muchos años aquí en México, cuando todavía los cómics estaban a cargo de Grupo Televisa. Por fortuna, ya ha pasado a manos de Panini Comics y es un gran alivio que los cómics de Marvel, de DC, Vertigo, etcétera, estén en buenas manos con Panini. Esta edición no tiene realmente nada interesante, así es la portada. El lomo no tiene pues, la gran cosa, bestseller, Spider-Man. Y bueno, aquí tenemos un adelanto de lo que va a tratar la historia. De hecho, si se dan cuenta, el precio, ahorita que lo veo, hasta me duele que actualmente los cómics de grapa cuesten ya casi 100 pesos y esta cosa pues haya costado 120. Pero bueno, dejando cosas de lado, etcétera. ¿De qué trata este cómic? Peter Parker, el amigable hombre araña, recibe una vieja carta de su amor Gwen Stacy, donde le pide perdón por algo misterioso. Mientras esto ocurre, Peter es atacado por dos extraños sujetos enmascarados que guardan una relación con Gwen Stacy. ¿Cuál es el secreto? ¿Quiénes son las personas que van tras Peter y conocen su secreto? Es el inicio para que el hombre araña desentierre un amargo secreto ajeno a él. Tengo que anticipar, para mí esto en un principio cuando lo leí se me hizo medianamente interesante. Posteriormente, con el paso de los años mientras lo leía y lo releía, perdió completamente lo interesante y dije, ¿qué es esta estupidez que estoy leyendo? De hecho, si se dan cuenta, en esta ocasión no puse ni siquiera una frase destacada sobre este cómic o algo relacionado a Spider. ¿Por qué? Porque no lo amerita. Quiero ir primero con las cosas buenas. Para mí lo que llamó la atención luego del primer número es cómo estos sujetos atacan a Peter Parker. Lo llevan a un límite físico, mental, emocional y psicológico, a tal punto en el que su vida se empieza a desmoronar de una forma u otra. Vemos cómo su relación con Mary Jane se empieza a desmoronar un poquito, cómo se preocupa un poquito más por la tía May y bueno, cómo recuerda a su viejo amor Gwen Stacy. Y también un poquito de qué es lo que pasó con Norman Osborn y con Harry Osborn. Esto hace que la amenaza se sienta muy real y se sienta más cercana, lo que sí nos hace creer que Spider-Man está en peligro. Y no solamente él, también todo su entorno, ya que estas personas al conocer el secreto de Peter Parker tienen una ventaja que Peter no tiene sobre ellos, la revelación de la identidad. Todos sabemos que Peter Parker tiene que ser miserable sí o sí. Cuando es exitoso, digamos que la historia no se disfruta del todo. Pero cuando no es exitoso y es un miserable, es algo interesante y es muy entretenido de ver. En esta ocasión no nos vamos completamente del todo hacia ese punto. Exploramos su relación ya entre comillas perfecta que tiene con Mary Jane. Y a mí me gustó mucho esa parte porque nos damos cuenta de que Peter ya es feliz, de que Peter ya tiene cosas que perder más allá de las que en un principio podríamos llegar a creer que podría perder. Ahora él ya tiene a su amor verdadero cerca y también ya tiene a la tía May, o sea, prácticamente arrancamos la historia desde un punto perfecto para Peter, porque no nos centramos solamente en el lado heroico, en el lado de, ay mira, pobrecito Peter Parker, tiene que ser Spider-Man todo el tiempo. No, tiene que darse un break a veces de ser Spider-Man y tiene una amada que lo espera en casa. El dibujo de Mike Deodato Jr. me gustó demasiado. Luce muy bien a Spider-Man, le da esta movilidad que lo caracteriza, todos los músculos, las telarañas, el traje, todo se ve como lo que un cómic debería ser. Y lo que más destaco de su dibujo son las partes de las batallas.
No se pierde absolutamente nada, entiendes todo lo que pasa, está muy bien coloreado y sobre todo si le mete como que un poquito de emoción el dibujo, cosa que la historia no logra. Si se dan cuenta, lo bueno es algo un poco superficial. Es algo de lo que todos los cómics tienen un poquito, pero aquí esto resulta un poco más interesante por la proposición de la historia. Pero tengo que decirlo, esta historia es una cochinada completamente. Como les mencioné, en un principio se me llegó a ser medianamente interesante, pero ahora ya con una gran apertura de los cómics de Spider-Man y ya habiendo leído bastantes de estos, esto de aquí es una patada en los huevos para cualquier fanático de Spider-Man y para Spider-Man en sí mismo. Y no es que me guste que sea miserable, sí me gusta, pero aquí no lo hicieron de una buena forma. Esta es una de esas historias que literalmente se sacaron de la manga, que dijeron, chin, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos qué hacer con Spider-Man, pues ahora qué hacemos. ¿Te acuerdas que se le desvivieron a su amada Gwen Stacy y que hay como que un lapso que se quedó? Pues bueno, vamos a usar eso. ¿Y cómo lo vamos a usar? No te preocupes, lo vamos a ir inventando en el trayecto. La historia pretende llenar un espacio que nunca debería haber sido llenado. Es un espacio que encaja perfectamente así, vacío. Y el hecho de que lo hayan querido llenar con esta estupidez de trama, es una de esas historias que no tienen sentido. Es una de esas historias que se sacan de la manga, que dicen, oh, mira, ¿te acuerdas de esta cosita que pasó hace muchos años? Pues resulta que pasó algo muy importante ahí y ahora eso te va a perseguir el resto de tu vida. Quieren darle peso a algo que realmente no debería tener peso. El desarrollo, miren, solamente más allá del desafío físico que le representa Spider-Man y el emocional, no tiene razón para ver un desarrollo. Los malos malotes realmente son como un chinga tu madre. Así se siente. Todo se siente algo así. Un chinga tu madre Gwen Stacy, chinga tu madre Norman Osborn y pobrecito Peter Parker. No pasa de ahí. Y miren, a mí no me gustaba tanto Gwen Stacy en los cómics. Y el hecho de que esta historia exista hace que la odie un poquito más. Y hace que Norman Osborn, pues, de ser un gran villano, pasara a ser como que un villano muy meh. Y eso que Norman Osborn no tiene una aparición como tal en esta historia. Va en contra de la historia de Peter Parker, todo esto no es para nada orgánico. Recurre a la nostalgia de una historia icónica, de una historia que marcó un parteaguas en la historia de los cómics y en la historia del Hombre Araña, tal punto que sigue siendo icónico a día de hoy, en pro de justificar la miseria y la mala escritura que tiene esta historia. Es por esto que esto no tiene en absoluto nada de sentido. La razón por la que aparecen los dos malos está muy ligada a Gwen Stacy, pero la razón por la que Gwen Stacy tiene un peso en esta historia no tiene razón de ser. Es un completo Deus Ex Machina que literalmente masacra todo lo que alguna vez fue Spider-Man, todo lo que alguna vez fue Gwen Stacy, y es por esto que no funciona, porque quiere dar un enfoque diferente, quiere llenar cosas que no deberían haber sido llenadas. Lo único que yo destaco realmente es el dibujo, porque de ahí en fuera la historia... Si alguna vez han leído este cómic, saben a qué me refiero. No les voy a hacer a spoiler porque creo que es una emoción que vale la pena sentir para que digan, no, esto de aquí es una completa estupidez, esto es una cochinada de historia. Porque realmente esto es lo que es esta historia. Una cochinada y una porquería que no debería haber existido. Es un buen what if si lo queremos ver así, pero incluso como what if se queda muy corto. Pero eso es lo que a mí me pareció Spider-Man Pecados del Pasado, un cómic que medianamente era interesante, pero terminó siendo una cochinada que se pasa por los huevos el legado del Duende Verde, el legado de Gwen Stacy y en fin, otras cosas que no quiero arruinarles. Sugiero que lo lean si les gusta Spider-Man. No siempre todo tiene que ser buenos cómics, a veces igual tiene que haber malos cómics. Y este es uno de esos malos cómics que mínimamente tenemos que leer una vez en la vida para sentir una rabia de verdad, no por la historia de los personajes, sino con el escrito. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Si me cuentan qué les pareció esto en la caja de comentarios, igual se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.